¿Es posible que un juego de piezas de plástico sea el mejor tributo al Caballero de la Noche que hemos visto en la última década? Sí, muchachos, la espera terminó. 4 años después de The Skywalker Saga, la compañía TT Games está de regreso con Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche. Y déjenme de adelantar algo, esto no es solo un juego de Lego común y corriente, es una auténtica carta de amor a los 86 años de historia del murciélago. Hoy vamos a analizar a fondo si este título cumple con las altísimas expectativas que ha dejado en la crítica, cómo se siente su nuevo sistema de combate inspirado en la saga de Arkham y si realmente vale la pena gastar tus monedas en él. Prepárate, ponte la capa y dale al botón de suscribirte porque comenzamos. Hablemos de la historia. A diferencia de las entregas anteriores que se basaban en cómics genéricos o películas específicas, El legado del Caballero de la Noche hace un remix espectacular. Sus mayores influencias son la trilogía cinematográfica de Christopher Nolan y los juegos de Rocksteady y el universo de Matt Reeves. Veremos desde los orígenes de Bruce entrenando con la Liga de las Sombras hasta momentos calcados de la gran pantalla, como la mítica escena del interrogatorio al Joker en la comisaría, pero lo mejor es cómo lo mezcla todo. Aquí conviven elementos que nunca viste juntos, un Bane adicto al compuesto de titán trabajando para Ra's al Ghul o los orígenes del Joker como Capucha Roja. Y por supuesto el humor característico de Lego está afinadísimo. Los chistes visuales con dos caras o los gestos absurdos de Bruce Wayne al subirse a la Batimoto le agrega unas grandes carcajadas de forma brillante, logrando que tanto un niño de 10 años como un fan de los cómics de toda la vida se la pasen genial buscando referencias ocultas, como las portadas de los cómics clásicos colgadas en los museos de la ciudad. Pero vamos a lo verdaderamente importante, ¿cómo se juega? Amigos, TT Games mandó al cobertizo el viejo sistema de manchacar un solo botón. Este juego estrena un sistema de combate completamente rediseñado que toma de inspiración directa al famoso sistema Free Flow de los juegos de Batman Arkham. Obviamente está adaptado para ser más accesible, pero ahora tiene combos fluidos, contraataques en el momento justo, tácticas de sigilo colgando enemigos de las gárgolas y un uso dinámico de los gadgets en mitad de la pelea. Golpear criminales en los tejados de Gotham nunca se había sentido tan satisfactorio en un juego de bloques. Además, el juego reduce la cantidad de personajes jugables a una lista de 7 héroes principales, los que serían Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman, Jim Gordon y Talia al Ghul. ¿Por qué hicieron esto? Para que cada uno se sienta completamente único. Ya no tenemos 200 personajes clonados, ahora cada aliado tiene sus propios combos, animaciones, árboles de habilidades y gadgets específicos para resolver acertijos y combatir el crimen. La recreación de Gotham City es enorme y gracias a que el juego fue desarrollado en Unreal Engine 5, visualmente es increíble. El asfalto mojado, reflejado, las luces de neón y los bloques de Lego tienen un nivel de textura y detalle que te hace querer tocarlos. Para movernos por este mundo abierto podemos usar el clásico gancho para planear todos los cielos, o mejor aún, encender los motores en el garaje. Tenemos un arsenal de más de 20 vehículos icónicos, incluyendo el legendario Batimóvil de toda la vida. Y cuando te canses de patrullar, puedes regresar a la Baticueva. Esta vez funciona como tu base de operaciones totalmente personalizable, donde puedes exhibir tus más de 100 trajes desbloqueables, que abarcan los 86 años de historia del personaje y colocan los más de 250 trofeos y coleccionables que encuentres en el mapa. A ver, no todo es perfecto y como en toda reseña honesta tenemos que hablar de las cosas que no salieron tan bien. Aunque la campaña principal es divertidísima, es bastante corta. Terminar la historia te llevará unas 12 horas exactas. El problema es que muchos de los niveles principales sufren del mismo mal que vimos en The Skywalker Saga. Son demasiado simples y cortos. Por ejemplo, la fase inspirada en el asilo Arkham es visualmente increíble,
pero la misión consiste básicamente en avanzar por un pasillo escoltando al Joker y resolver una pelea rápida cuando se abren las celdas. Se siente que a varias misiones de la recta final les faltó desarrollo y se acabaron demasiado rápido. Además, el juego eliminó la necesidad de rejugar la campaña en juego libre con otros personajes, porque puede conseguir prácticamente todo en la primera vuelta. Esto hace que todo el peso de la rejugabilidad recaiga en el mundo abierto, el cual, si bien está lleno de cosas, puede llegar a abrumar, con un mapa repleto de iconos donde muchas tareas secundarias terminan siendo de relleno, repetitivo o puzzles demasiado anecdóticos. En conclusión, ¿vale la pena Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche? Rotundamente sí. TT Games ha construido un tributo que hace honor a su nombre. Lograron fusionar la madurez y la atmósfera de la saga de Arkham con el carisma, la diversión y el humor desbordante de la marca Lego. Sus notas de Metacritic rondando el 85 de 100 no son casualidad, es técnicamente impecable. El sistema de combate es una delicia y artísticamente es un caramelo para cualquier fan de DC. Si buscas un juego con misiones principales larguísimas y complejas, tal vez sientas que se queda algo corto, pero si quieres una aventura divertida, pulida, perfecta, para jugar solo o en cooperativo local en tu sillón, esta es una compra obligatoria para tu colección. Para mí se lleva un sólido 8.5 de 10. ¿Y tú, ya lo estás jugando o estás listo para subirte al Batimóvil este fin de semana? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale un buen like si te gustó la reseña y nos vemos en el próximo video. Los quiero un chingo. Adiós.